¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Vademecum Veterinario, el programa de la sanidad animal. Hoy les vamos a contar por qué es importante vacunar contra el carbunclo. Porque la enfermedad es mortal en el ganado infectado y porque mueren también personas por manipular animales muertos por carbunclo. Los invito a saber más en esta entrevista con un estudioso de la enfermedad. Cuando hablamos de carbunclo, lo primero sería plantearnos por qué vacunar, ¿no es cierto? Y vacunar carbunclo por dos razones que son contundentes. Una, que es una enfermedad mortal que mata al ganado infectado, y otra, muy importante, que es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite al hombre y mueren personas por manipular animales muertos por carbunclo. O sea que son dos razones más que suficientes para aplicar la vacuna, ¿no es cierto? Es una vacuna que tiene una historia muy rica, y me voy a extender un poco. Pensemos que el famoso experimento de Louis Pasteur para demostrar sus teorías en un momento donde toda la comunidad científica lo miraba casi como un delirante, es justamente con esta enfermedad. Y Pasteur, en una granja próxima a París, allá por el año 1881, hace un experimento público, algo casi inconcebible hoy en día, donde invita a toda la comunidad científica, a la prensa de la época, y vacuna animales y deja a otros sin vacunar, y luego los desafía con una cepa de carbunclo virulenta, ¿no? Y ese hecho es tan significativo para la ciencia que da comienzo a una era que es la era de las vacunas, ¿no? Que tantas vidas de seres humanos y de animales se han salvado gracias a las vacunas, y un tema tan vigente hoy en día, ¿no es cierto? Así que ese es el comienzo de una historia muy rica de esta enfermedad. A través de los años, las vacunas de Pasteur eran bien difíciles para preparar porque involucraba a partir de una cepa de campo virulenta que tenía que ser atenuada por un proceso bastante engorroso, empírico, muy difícil de estandarizar, y había que aplicarlas en el momento, es decir, no se podían conservar. Para tomar una dimensión de lo que era el carbunclo en esos años, en Estados Unidos se empieza a usar la vacuna de Pasteur a los 4 o 5 años de este experimento que te comento, y se logra disminuir la mortalidad por carbunclo solamente, que era del 15% promedio a el 0,5%, con estas vacunas primitivas, llamémosle. Así que por allá por la década de 1930, un gran veterinario, el doctor Max Terne, trabajando en Sudáfrica, ingresa a un prestigioso instituto que todavía está vigente, Londesterport, y como la vacuna de Pasteur era bastante difícil de preparar y nadie quería hacer esa tarea, se la encomiendan al recientemente ingresado doctor Sterne, ¿no? Y al poco tiempo él descubre una cepa que no tiene capacidad de sintetizar la cápsula. Y esa cepa transforma la realidad de las vacunas, y es la cepa que usamos hoy en día para producir las vacunas contra el carbunclo a nivel mundial. Te voy a contar un poco cuál es el mecanismo por el cual esa cepa se transformó en una herramienta tan valiosa. El carbunclo tiene armas realmente formidables para matar el animal. Tiene una cápsula, que es una protección contra el sistema inmunológico, produce una toxina muy letal, y además, una vez producida la muerte del animal, tiene la capacidad de esporular. La espora es una forma de resistencia que tienen algunas especies de bacterias que le permite sobrevivir por años
en el suelo, en la tierra, hasta encontrar las condiciones que le permitan ingresar a un nuevo animal susceptible y repetir ese ciclo que le permite perpetuarse en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, la cepa que descubre el doctor Max Terne no tiene la posibilidad de sintetizar esa cápsula que la protege contra el sistema inmune. Entonces, la cepa Terne la vacuna se hace con esporos que cuando son inyectados en forma de vacuna y en un número preestablecido, esos esporos van a germinar, se van a transformar en lo que se llama la forma vegetativa de la bacteria, va a liberar la toxina, pero como no tiene la cápsula, no se puede seguir multiplicando y va a ser controlada por el sistema inmunológico. Entonces, el animal vacunado va a sintetizar anticuerpos contra la toxina que liberó el germen y contra la fracción somática, es decir, el cuerpo de la bacteria, confiriendo así una protección frente a las cepas de campo. ¿A qué especies hay que vacunar? Nosotros por excelencia vacunamos los bovinos, pero también son susceptibles los ovinos. Es decir, en otros países donde, por ejemplo en Francia, la muerte de ovejas en la época de Pasteur, en los campos infectados por carbunclo, era terrible. Directamente se hablaba de campos malditos, porque los animales que entraban a pastar se morían en cantidades que hoy son impensadas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros por nuestra tradición ganadera con el bovino, solemos vacunar las vacas, pero también son susceptibles las ovejas, ¿no es cierto? Y otras especies. ¿Cómo debe ser la estrategia de vacunación en campos vecinos? Bueno, la verdad que es una vacuna que debería aplicarse de manera obligatoria en todo el país, ¿sí? Pues nosotros tenemos una tradición de brotes y la enfermedad está presente. Por supuesto que hay campos más complicados que otros, regiones más complicadas que otras, pero básicamente en primavera se vacuna todo el ganado en pie, de todas las categorías, y en campos que son problemáticos es recomendable también dar una segunda dosis antes del otoño, ¿no es cierto?, al final del verano. También se puede dar situaciones que gente que se ha olvidado de vacunar se encuentra en medio de un brote de carbunclo, y ahí muchas veces sí hay que aplicar 2 y hasta 3 dosis para controlarlo. ¿Por qué se pone énfasis en la vacunación durante la primavera? Porque es una enfermedad que presenta cierta estacionalidad y entonces es un poco tradición en nuestro país vacunar al principio de la primavera, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a repetir, se puede presentar en cualquier momento del año y en campos que son problemas, para reforzar la respuesta inmunológica conviene dar una vacunación también al principio del otoño, ¿no es cierto? ¿Qué sugerencias hay para aportarle al productor? Básicamente que no se olvide de vacunar carbunclo, ¿sí? Hay provincias donde la vacunación es obligatoria y han hecho esfuerzos para tener una amplia cobertura. A veces cuesta que el productor tome conciencia del peligro que involucra dejar su ganado desprotegido, porque puede tener consecuencias muy graves. Si un brote de carbunclo puede matar muchos animales, y ni hablemos si se enferma un empleado, ¿no es cierto? Las consecuencias pueden ser directamente la muerte. Entonces, punto número 1, vacunar y ser consciente que uno está ejerciendo la mejor medida, tiene la mejor herramienta para prevenir esta enfermedad. Y después siempre la recomendación de si uno no vacunó o tiene sospecha o hay brote en la zona,
no manipular los cadáveres para, por ejemplo, rescatar el cuero, y mucho menos ingerir la carne de un animal muerto, por más que esté recientemente muerto. Ha habido cuadros de carbunclos fulminantes digestivos por esa práctica, ¿no es cierto? En el campo es muy común que el trabajador use el cuchillo para cuerear y después lo limpia con un trapo y lo usa también para cortar el asado. Es decir, son prácticas básicas de precaución que hay que tener, porque es una enfermedad muy peligrosa, ¿sí? Nosotros los veterinarios también estamos expuestos cuando se hacen necropsias. Hay que tener primero una buena anamnesis de si el campo realmente vacunó. Segundo, mirar el animal y si hay sangre por las aberturas naturales, por la nariz, por el ano, ya es sospechoso el carbunclo. Tener una idea de qué está pasando en los campos vecinos y siempre consultar al médico veterinario. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédate en Bademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural.